7 de la mañana, 27 minutos. A todos nos ha tocado adaptarnos, incluso desde el trabajo en casa, con el tablero de noticias Caracol. Aquí lo tenemos y también saludamos a esta hora de la mañana a Jairo Pérez, es médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, quien es experto en el manejo de salas de cuidados intensivos, de UCI, y también asesora a la alcaldía y se ha convertido en nuestro asesor también de cabecera aquí en la primera emisión de Noticias Caracol. Doctor Pérez, qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Buenos días. Un abrazo para usted. Quisiera comenzar preguntándole lo siguiente. Mire usted, según datos de ustedes mismos, en Bogotá hay 5.349 camas de UCI en todo el país. En Bogotá, 967 camas. Y esas están ocupadas en un 80 o 90%. La pregunta es, doctor, si eso ocurre en una ciudad como Bogotá, ¿qué está pasando con las regiones, las zonas más apartadas, donde este tipo de salas de cuidados intensivos es más limitada? Definitivamente es bastante inequitativo la disponibilidad de cuidados intensivos en los diferentes territorios. Tenemos, por ejemplo, que los que más tienen es Bogotá, Valle, Antioquia y Atlántico, pero tenemos situaciones extremas, por ejemplo, lo que es Amazonas, Guainía, Vaupés, Guaviare, que no tienen camas de cuidado intensivo. Puede haber un subregistro, pero no aparece que tengan camas de cuidado intensivo. O sea, esto nos pone en unas dificultades bastante importantes. Claro, en medio de esa situación, doctor Pérez, déjeme preguntarle lo siguiente. Ustedes dicen que la intención es bajar o aplanar la famosa curva de contagio o propagación. Es un término muy técnico, muy especializado, pero en el lenguaje coloquial lo que quiere decir, usted me corregirá, es evitar que todo el mundo se enferme al mismo tiempo y de esa manera evitar que colapse el sistema de salud. Si se busca eso y no hay suficientes camas ni personal médico en las regiones, ¿cómo articular mejor la política de salud pública para contener el virus? En este momento creo que pues, las medidas que se están tomando desde el gobierno nacional pues, son para todo el país. Eso me parece que es muy importante, pero solo tomar la medida no es suficiente, hay que hacerla cumplir. Nosotros como población colombiana debemos acatar esas normas, que eso es lo que más va a ser efectivo para disminuir esa cantidad de contagiados. Si nosotros hablamos de esas estadísticas para hacerlo en términos prácticos y estamos diciendo que en este momento nuestra realidad el 4% de los contagiados están entrando a cuidados intensivos, pues una cosa es tener 4% de 1.000 a tener un 4% de 100.000, donde ya se nos desbordaría la capacidad de cuidado intensivo y de servicios hospitalarios. Es precisamente tratar de evitar que se desborde ese número de contagiados, es precisamente tratar de que esa curva no llegue a un punto tan alto. ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo está la articulación de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá y en el país? Desafortunadamente todavía nos falta mucha más coordinación, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Es muy importante que lo hagamos porque pues la disponibilidad de las camas deberíamos tenerla de acuerdo a la densidad de población. Si miramos lo que acaba de mencionar, que esto es por porcentajes, obviamente Bogotá en este momento es el que más alto porcentaje está teniendo, pero también es por densidad de población, pues se espera que eso pase. Sí hay que insistir en que debemos estar más coordinados. ¿Por qué? Porque en este momento cada unidad de cuidado intensivo, cada hospital está haciendo sus propios esfuerzos y de pronto yo creo que hay que hacerlo de manera urgente, pero debemos coordinar esos esfuerzos centralizados. O sea, pongo el ejemplo, acá en Bogotá, que miráramos qué capacidad de expansión tenemos cada una de las instituciones en cuidados intensivos y en camas hospitalarias, y así hacerlo por departamentos y así hacerlo como a nivel nacional.
para poder mirar en dónde necesitamos reforzar más y que no empecemos a intentar reforzar donde definitivamente es imposible expandirse. Claro. Doctor Pérez, hay una pregunta también importantísima. ¿Cómo proteger a nuestro personal de la salud, que es el que está expuesto en la primera línea de atención? Y como hemos visto, y lo han reportado las mismas autoridades, a veces no cuentan con los suficientes elementos para encarar la situación. Sí, señor. Definitivamente la mejor manera de protegernos a nosotros es, pues primero, que no nos vayamos a desbordar, y eso es quedándose en la casa. Lo segundo, que eso ya nos corresponde a cada institución y también a cada seccional de salud, es garantizar los elementos de protección personal. Lo tercero, entrenamientos o simulacros para nosotros como personal de salud de cómo utilizar esos elementos de protección personal. Y cuarto, que me parece que es muy relevante insistir, y es tener protocolos claros y ojalá lo más homogéneos posibles. ¿Por qué? Porque yo hoy trabajo acá en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, pero es posible que me toque ayudar a otras instituciones, tanto acá en Bogotá como en cualquier parte del país, para darles el soporte técnico como un médico intensivista. Si tenemos protocolos homogéneos, es mucho más fácil. Sí. Doctor, ustedes han hecho, y aquí quiero mostrarle la gráfica a mis televidentes a esta hora de la mañana, donde hablan de unas proyecciones en caso tal de que no se hubieran tomado las medidas preventivas por parte del gobierno nacional, como también ya si se las hubieran tomado. En medio de esas proyecciones, ustedes presentan un panorama un tanto preocupante, sobre todo por el creciente número de casos de contagio. ¿Cómo va ese cálculo, ese pronóstico que ustedes han hecho frente a la realidad de lo que estamos viviendo cuando hoy en Colombia hay 702 contagiados? Pues digamos, en este momento hacer ajustes a las proyecciones que hemos hecho sí es necesario. Sin embargo, todavía no contamos con datos reales. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hoy tenemos diagnosticado de contagio no son todos los casos que hasta ahora hemos tenido sospechosos. Si estamos hablando de que más o menos está generando los resultados de las pruebas a 4 días, lo que hoy podemos estar diciendo es que esos 702 que se reportaron ayer corresponden probablemente a 4 días atrás. ¿Qué necesitamos? Pues las pruebas rápidas para que sea un poco más oportuno y con esto poder saber, digamos, quién tiene contagio y tomar las medidas necesarias enseguida. Sin embargo, hasta ahora con los 702 que llevamos, ¿cómo ha sido el comportamiento? 88% de ellos están en atención domiciliaria, o sea, en casa. El 9% están hospitalizados y hay un 4% que están en cuidados intensivos. Por eso, insistir en aplanar esa curva. Claro. Doctor, ¿qué va a pasar con el personal, por ejemplo, que atiende directamente, el personal médico que atiende directamente a los pacientes? Las terapeutas respiratorias, los enfermeros o enfermeras, los médicos. ¿Ellos están hoy suficientemente preparados? ¿Qué pasa si se comienzan a enfermar unos y tienen que entrar a ser reemplazados por otros integrantes del personal médico? ¿Están capacitados? En eso estamos en este momento. Acá a nivel de nuestro hospital, pero también a través de la misma Universidad Nacional, estamos generando diferentes estrategias de capacitación, digamos, básica para personal no intensivista, y está dirigido pues a médicos, pero también a enfermeras, también a fisioterapeutas, porque debo hacer énfasis en que acá no es solamente tener el ventilador o tener el médico, implica tener equipos completos de trabajo. ¿Cuál sería una propuesta que deberíamos cada vez profundizarla más? Y es que si lográramos tener una coordinación central y con las entidades locales de salud, pues sería muy importante hoy tener ya un mapa de qué talento humano tenemos en las diferentes áreas o en las diferentes disciplinas para entrar a abordar ahora la situación de contingencia que
se nos está viniendo. Con esto, ¿qué podríamos hacer? Poder tener niveles. ¿Cuántos médicos generales o cuántas enfermeras, digamos, en un servicio de urgencias yo podría tener? ¿Cuántos especialistas no intensivistas, principalmente, por ejemplo, anestesiólogos, internistas, podemos tener en las diferentes instituciones y en los diferentes departamentos? Y asimismo, finalmente, ¿cuánto personal entrenado en cuidados intensivos deberíamos tener? Si tuviéramos este mapa, sería mucho más fácil poder planificar a qué personal deberíamos estar entrenando. Pero de entrada tenemos que empezar a preparar a todo el personal que esté expuesto a manejar este tipo de pacientes. ¿Quiénes van a ser? Principalmente los que trabajan en los servicios de urgencias y los que trabajan en los servicios de hospitalización, que puede ser cualquier especialidad, que puede ser cualquier disciplina del área de la salud. Doctor Pérez, permítame hacerle una pregunta muy dura, fuerte, pero una realidad que inclusive han tenido que enfrentar médicos y especialistas de otras partes del mundo ante esta amenaza del coronavirus. En nuestro país hay, según ustedes, 6.700 respiradores para atender pacientes en estado crítico. ¿Se podría dar la eventualidad, como están las proyecciones y los cálculos, que un médico en nuestro país tendría que decidir entre a quién darle el respirador, si a un adulto mayor o a una persona más joven? Precisamente eso es lo que queremos evitar. De los 5.349 unidades de cuidado intensivo que tenemos, pues eso es el número de respiradores que tenemos. Puede haber un subregistro, podemos tener de pronto una cantidad un poquito mayor. Sin embargo, ¿cuál es la limitante grande que hoy tenemos? La primera expansión que podríamos hacer es utilizar las camas de cuidado intermedio, que son las que más fácil podríamos adaptar a cuidados intensivos, pero tenemos la limitante de los ventiladores mecánicos. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente no están disponibles en este momento, debido a que donde los hacen, que es Europa, China, Estados Unidos, pues están en este momento haciendo producción para su propia población. Entonces, poderlos traer en este momento es muy difícil. ¿Cuál es el escenario que para nosotros, y es por eso insistimos, es en que nos quedemos en las casas? El escenario que está pasando en Italia. Desafortunadamente, es un escenario donde han tenido que tomar ese tipo de decisiones por el solo hecho de tener edad avanzada y pues han tenido que decir, debemos priorizar a esta persona que tiene mejor probabilidad de recuperarse. Eso es lo que no queremos que nos pase. Y pues por eso insistimos, ayúdenos con eso, porque desafortunadamente si nos desbordamos vamos a tener que llegar a esa situación. Claro, 702 casos de infectados son los que han reportado las autoridades de la salud en los últimos 4 días en nuestro país. La cifra desde que comenzó, por supuesto, el contagio y también la detección en Colombia desde el pasado 26 de febrero. Es el doctor Pérez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, experto también en salas de cuidados intensivos y asesor de la alcaldía. Doctor Pérez, muchísimas gracias y déjeme también, aprovechando este tablero en casa, dejar esta reflexión y este mensaje que usted también lo ha mencionado y que queremos se siga replicando y que debería ser lo que deberíamos estarnos contagiando todos los colombianos. Quédese en casa por eso.